Nos acompaña el doctor Milton Cuervo, quien tiene su aspiración al Senado de la República por Cambio Radical. Inicialmente queremos que usted le dé a conocer su hoja de vida a los oyentes de Noticias Viva en el suroccidente colombiano, departamento del Valle del Cauca, departamento del Cauca, Putumayo, el departamento de Nariño, frontera colombo-ecuatoriana y por supuesto también a los diferentes poblados hasta donde llega nuestra señal. Doctor Milton Cuervo, bienvenido a Noticias Viva, muy buenos días. Buenos días, Harold, Elena y a todos los ciudadanos de San Juan de Pacho. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Queriendo conocer de su trayectoria y de esa aspiración para llegar al Senado de la República. Sí, bueno, les puedo contar a todos la audiencia. Yo soy colombiano, obviamente. Soy contador público, soy abogado, tengo una especialización en Derecho Tributario, una maestría en Finanzas, soy empresario. También, obviamente, con una de mis empresas hacemos consultoría empresarial. Sabemos las necesidades del empresariado, sabemos las necesidades de los colombianos. Bueno, el departamento del Valle del Cauca tiene particulares muy especiales, algunas similares a lo que se está viviendo aquí en el departamento de Nariño. Una de ellas es el alto índice del aumento de desempleo, lo estamos viviendo aquí. Hay una situación también en el campo, pero ustedes en el sector a nivel del cultivo de caña de azúcar, que ha tenido algunas falencias, tiene unos monopolios importantes que han generado progreso dentro de la industria. Hay industrias que florecieron durante la pandemia, otras lastimosamente tuvieron que cerrar, otras más, para no ir más lejos, doctor Cuervo, la situación que se presentó con la mutación, no solamente de generar azúcar, sino entrar en el mercado de la elaboración de alcohol antiséptico, de alcohol antibacterial. Todo este tipo de situaciones sugieren un dinamismo bastante interesante, pero el meollo del asunto es que la gente se quedó sin trabajo, la gente necesita de más oportunidades, así se afirme de que el avance económico durante los últimos meses del año 2021 supere los 10 puntos, pues la situación en cuanto a la proyección del empleo es bajísima en diferentes regiones del país. ¿Cómo accionar con su llegada al Senado de la República? Lo que pueden ser los diferentes proyectos para la generación de empleo, doctor Cuervo. Bueno, sí, lastimosamente creo que ha sido muy mal manejado la situación del tema de la pandemia por parte del gobierno nacional, que ha generado obviamente este desastroso tema laboral, no solamente en el Valle del Cauca, no solamente en Nariño, sino en el resto del país que he estado visitando, y veo como la misma constante, ¿no? Falta de oportunidades laborales. Yo creo que desde el Congreso, ¿no? Legislando bien, con un cambio en la renovación de todos los actores que están actualmente y colocando personas capaces, que estén técnicamente preparadas, que traigan oportunidades para los colombianos, que traigan refrescar ese Congreso, nos ayudaría a tener lo que le hace falta para generar esos empleos, y es el tema de la voluntad política, digamos, cambiando esas políticas económicas y laborales que favorezcan al colombiano. Doctor Cuervo, con respecto a eso, al campo, ¿qué hacer para mejorar el campo en todo el país? Es muy sabido que ciertas zonas del país son muy privilegiadas con todos los aspectos y todos los subsidios que entrega el gobierno, ayudas y todo eso. ¿Cómo beneficiar absolutamente a todo el país para que esa desigualdad que se da en el campo no se vea tan marcada? Que el campo de Nariño sea igual de trabajador, igual de productivo como el campo de otras regiones. Bueno, el tema del campo es un tema que hay que tocar, yo digo, con pinzas, porque como tú dices, sí hay una desigualdad. De hecho, hay regiones, como tú lo mencionas, más privilegiadas que otras, pero igual han sido golpeadas. Es decir, ese privilegio no es del todo un privilegio, sino más bien, digamos, como ventajas porque sus gobernantes, los de la rama ejecutiva, han hecho en algo la tarea, ¿sí? Y yo lo que creo y considero es que al campo hay que darle oportunidad. Primero, tenemos que mejorar las vías, ¿sí? Para poder sacar los productos. Segundo, no golpear
al campesino con el tema de los insumos están por las nubes, tenemos que importar esos insumos y no tenemos una política tributaria al respecto sobre esos insumos que el campo pues obviamente debe cultivar para dar esos frutos y llevarlos a la mesa de cada uno de los colombianos. Yo creo que debemos comenzar por revisar qué es lo que hace cada gobernante con el dinero que viene proveniente del Tesoro Nacional y de las regalías, ¿sí? Revisar cómo es que están dándole la oportunidad al campo, dónde es que se están perdiendo esos beneficios, dónde se están perdiendo esos dineros que supuestamente el gobierno, el Estado proporciona al campesinado y no se ven. Yo creo que al campesino hay que protegerlo. Si seguimos así en esa línea de desfavoreciendo el campo, en 10 años no vamos a tener campesinos que nos cultiven y, digamos, vamos a tener que lamentar ese aspecto en 10 años. Yo creo que al campesino hay que protegerlo a través de sus insumos, hay que protegerlo con el tema de que se le pague bien lo que cultiva y que podamos acceder, que el campesino pueda sacar sus productos de las fincas para traerlo obviamente a las cabeceras municipales. Doctor Milton Cuervo, una iniciativa que nos llama la atención y que es muy importante, el tema de los peajes. Muchos se han quejado a nivel nacional por la cantidad de peajes que están establecidos en algunas regiones en donde prácticamente, y a veces lo sacan a modo de chiste, pero es verdad, cuando usted llega a un peaje, la vía es de cuántos carriles, pero resulta que pasa el peaje y se reduce la vía y se reducen las condiciones también en las que se encuentra. Hablemos de este tema, que es un punto importante dentro de sus propuestas. Bueno, sí, nosotros tenemos una dentro de nuestras propuestas que tenemos una respecto a los peajes. Ustedes son favorecidos de Nariño, digamos que tienen 4 peajes, 2 no están funcionando, los otros 2 pues continúan, pero a nivel nacional tenemos 178 peajes nefastos que lo que hacen es producir un aumento de la canasta familiar en cuanto se transporta, por ejemplo, el tema de los alimentos. Yo considero que nosotros debemos establecer un mínimo de distancia entre peaje y peaje de 150 kilómetros, levantar las casetas, que lo que tú dices, están construyendo apenas la carretera, pero cobra el privado por esa iniciación de obra, que no debería ser. Si tú como privado te metes a construir una carretera, entonces construyela primero y luego me cobras, no hacer lo que estamos haciendo ahora. O también llega y se reduce la vía o la vía está en mal estado. Y tenemos peajes eternos, peajes que han durado más de los 20 años del contrato, más de los 30 años del contrato y siguen. Y con la misma tarifa por el mismo mantenimiento. Entonces ahí hay que hacer el tema de regular para que el Estado entre dentro de esas concesiones privadas, tenga una participación y haya una regulación en el cobro del peaje cuando ya se ha terminado la carretera para proseguir su mantenimiento, que debería no ser el mismo valor como si se estuviera construyendo. Bueno, yo creo que la situación va por el orden de generar nuevas propuestas. El Senado y la Cámara de Representantes sugieren un cambio, nueva sangre, que tenga una proyección fresca y también que sea consciente de las realidades del país. Exactamente. El médico Germán Cabrera Solarte, nuestro compañero de sede de trabajo, está con nosotros y tiene interrogantes para usted. Estamos hablando, médico Germán Cabrera Solarte, con Milton Cuervo, quien es candidato al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Sí, con los buenos días para el doctor Cuervo. Bueno, tenemos entendido que se juegan muchos curules para el Senado de la República y Cambio Radical, que apenas se exhibe uno por el departamento de Nariño, pues se la juegan toda para competir con don Gilberto. Es muy duro, ¿no? ¿Cómo se hace ahí para ser coequipero de un hombre que ya viene con la experiencia y que tiene los votos, no digamos amarrados, pero digámoslo así entre comillas, frente
a un departamento pues donde el partido Cambio Radical pues ha sido un partido nuevo que viene cada elección pues aumentando en sus votantes. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, te cuento un poco de mi experiencia respecto al tema del Cambio Radical. Yo soy nuevo en la política, es la primera vez que accedo a este tema democrático para un tema de elección popular, ¿sí? El partido me acogió para darme el aval. Digamos que yo siempre me he mantenido al margen del tema político por el tema, digamos que la aversión que tiene el ciudadano, pero creo que esta vez fue necesario hacerlo por dos circunstancias. La ciudadanía está pidiendo cambios, ¿cierto? Pero está buscando nuevos líderes. Pero también les da pena o no quieren hacer ese cambio a la vida política. Yo tomé la decisión como líder que soy, porque conozco las realidades del país como empresario, como consultor empresarial, y me lancé. Simplemente me dieron la oportunidad por Cambio Radical, la tomé, y creo que por ahí podemos hacer un trabajo muy bueno con la sociedad colombiana. Y digamos que esa es mi experiencia. Básicamente llevo 3 meses en el tema político y esperando que la gente reaccione, que quiera realmente un cambio. Porque lo que veo es que la gente sí quiere, pero lastimosamente llegan personas inescrupulosas a hacer lo mismo que se ha venido haciendo en años anteriores, comprando conciencia.